Muy bien. Doctor Baltasar, usted mismo se encarga de la presentación. Sí, doctor. Empezamos ahora, doctor. Somos 69 ya. Son 8:05. Sí, yo creo que sí. Comenzamos. Ya, doctor. Listo. Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy tenemos el tema de anatomía y fisiología de la córnea, continuando con el tema de córnea y el tema de parte de básicas. La expositora, la doctora Kimberly Sánchez García, ya nos ha brindado una excelente exposición previamente, asesorada por el doctor Joseph Chipana, que es especialista en el área de córnea. Kimberly, te cedo la palabra para que inicies la exposición. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Hoy tengo el agrado de compartir con ustedes el tema de la córnea, anatomía y fisiología. Quien les habla, la expositora Kimberly Sánchez García, médico residente de primer año del Instituto Nacional de Oftalmología. Este es el temario a presentar el día de hoy. Y los objetivos de la charla son definir y reconocer las funciones de la córnea, reconocer las funciones y la nueva clasificación de las capas de la película lagrimal, distinguir los eventos que intervienen en la transparencia corneal y determinar la importancia del limbo córneo-escleral. Iniciemos con ¿qué es la córnea? La córnea es un tejido avascular transparente que sirve como barrera química y mecánica contra agresiones externas y sirve como un medio transparente para la refracción de la luz. Acá podemos observar a un paciente en una lámpara hendidura con un tipo de iluminación directa de sección óptica donde se va a iluminar la parte que queremos observar, en este caso la córnea. La primera línea va a ser el epitelio y la línea posterior el endotelio. Entonces deducimos que entre el epitelio y el endotelio tenemos el estoma corneal. Para poder comprender la forma de la córnea, tenemos que hablar acerca del valor Q, que describe qué punto de la córnea se vuelve más inclinada o más plana desde el centro a la periferia. Mide el índice de asfericidad corneal. Entonces, si tenemos un Q igual a 0, hablamos de un círculo. Si es un Q entre 0 y más 1, una elipse oblata. Si es un Q entre 0 y menos 1, una elipse prolata. Si es un Q menos 1, una parábola. Un Q menor que menos 1, una hipérbola. Entonces, hablemos de asfericidad corneal versus una córnea esférica. Tenemos que en el caso de una córnea esférica, los radios de curvatura van a ser iguales. En el caso de una esfericidad corneal, que puede ser una forma prolata u oblata, en el caso de la primera tenemos que el eje vertical va a ser mayor que el eje horizontal y tenemos dos polos más curvados. Y una elipse oblata tenemos que el eje horizontal va a ser mayor que el eje vertical. Tenemos dos polos más alargados, ambos con radios de curvatura diferentes. Entonces, pasando a la topografía del ojo, decimos que la forma de la córnea es prolata, que quiere decir que la parte central es más convexa y se aplana a la periferia. Los radios de curvatura anterior son de 7.7 a 7.8 milímetros y el radio de curvatura posterior es de 6.5 a 6.9 milímetros. Y el grosor central de la córnea va de 0.5 milímetros a 0.6 milímetros y en la periferia tenemos un grosor de 1 milímetro. Ahora, hablando acerca de los meridianos, tenemos que el meridiano corneal vertical es de 11 milímetros
y el meridiano horizontal es de 12 milímetros. Y esto nos sirve para poder comprender al error refractivo llamado astigmatismo, donde existe una alteración de estos meridianos y la imagen ya no va a enfocar en la retina, sino en diferentes puntos focales. Y esto se puede corregir con lentes cilíndricos. Entonces, que el poder dióptrico total es de 58.6 dioptrías y la córnea tiene 43.25 dioptrías, lo que significa que es el 75% del poder total dióptrico y su índice refractivo es de 1.376. Tenemos otras zonas topográficas clínicas donde tenemos a la zona limbar con un diámetro de 12 milímetros, una zona periférica de 11 milímetros, donde es la zona de mayor aplanamiento y asfericidad, una zona paracentral que va de 3 a 4 milímetros con un diámetro externo de 7 a 8 milímetros, una zona central de 1 a 3 milímetros y entre la zona central y la zona paracentral tenemos que nos da el poder refractivo y sirve para el ajuste de lentes de contacto. Y tenemos dos reparos anatómicos. Uno es el limbo y el otro es el borde pupilar. Entonces vamos a pasar a hablar acerca de la película lagrimal precorneal, que es simple porque junto con la córnea nos va a dar una superficie de refracción anterior. Entonces vemos que la película lagrimal va a coberturar la capa epitelial corneal y esta se va a componer de 3 capas. Una capa interna mucinosa, una capa media acuosa y una capa lipídica externa. ¿Y cuáles son las funciones de esta película lagrimal? En primer lugar, lubricación. En segundo lugar, una superficie lisa óptica. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros observamos acá, desde las células superficiales tienen microvellosidades y micropliegues que le dan una alta regularidad. Y la película lagrimal nos da una superficie lisa óptica. Estas microvellosidades van a permitir el aumento de la superficie de contacto y la adhesión entre la capa mucinosa y la membrana de la capa epitelial. El quicocalis, que está encima de las microvellosidades, tiene 2 funciones. Una es la estabilidad de la película lagrimal y 2, la humectabilidad de la superficie ocular. Asimismo, esta película nos permite la difusión de solutos de oxígeno. Este oxígeno proviene del aire y de la vasculatura del párpado, que como podemos ver, atraviesa la película lagrimal para darle oxígeno a la córnea. Además, tiene un mecanismo de defensa. Esta película contiene inmunoglobulinas, lisocimas, lactoferrina, que le da el mecanismo de defensa contra bacterias. Además, remueve detritus con cada parpadeo. Entonces, vamos a ver quién lo secreta cada capa. La capa lipídica lo secreta la glándula de mebomio, que lo podemos observar aquí, que está en la placa tarsal. Acá vemos cómo está toda esta película lagrimal que está anterior a la córnea, que puede tener un volumen de 7 micrómetros en el caso de que el paciente no esté anestesiado y disminuye a 2.6 micrómetros en el caso de esté anestesiado, porque como sabemos la inervación corneal está relacionada con la producción de lágrima. Y esta capa lipídica, además de tener propiedades ópticas, va a retrasar la evaporación de la lágrima. La capa acuosa lo va a producir la glándula lagrimal, tanto principal como accesorias, y la capa mucinosa lo produce las células caliciformes que se encuentran en la conjuntiva. Pero ahora tenemos que hablar acerca de la nueva clasificación de las capas de la película lagrimal,
que nos menciona el libro de la Academia Americana de Oftalmología del 2020. Y menciona que la primera capa es una capa lipídica externa, la segunda capa fusiona la capa mucinosa y la capa acuosa y lo llama el gel mucoacuoso. Y la tercera capa va a ser el clicocáliz. No vamos a ahondar más en ese tema porque ese tema merece una charla completa. Ahora vamos a pasar a las capas de la córnea. Tenemos acá una imagen esquemática y acá tenemos un corte histológico de la córnea que es cortesía de la doctora Lelia Marroquín Loaiza. La primera capa de la córnea se llama capa epitelial, que tiene un grosor de 40 a 60 micrómetros y nos da el 5 al 10% del grosor corneal. Luego sigue la capa de Bowman con 10 micrómetros, un promedio de 8 a 14 micrómetros. Luego sigue el estroma corneal, que es evidente que es la capa más gruesa de la córnea. Y esta mide de 400 a 500 micrómetros. Después tenemos a la membrana de Descemet, que mide 10 micrómetros, y al endotelio corneal, que mide 15 micrómetros. En el 2013 reportaron una nueva capa que se llama la capa de Duo. Entonces, esta capa de Duo la reportó por primera vez en el 2013 Harminder Dua, quien menciona que es de 10 a los 20 micrómetros más posteriores del estroma corneal. Y sirve como un plano de reparo de hendidura en la queratoplastia lamelar anterior profunda, que es un tipo de trasplante corneal. Acá podemos observar la membrana de Descemet, que por medio de la técnica de burbuja han podido separar a la capa de Dua que podemos observar acá. Acá observamos una micrografía electrónica donde vemos la cara anterior de la capa de Dua, donde tiene fibrillas de colágena que están ordenadas, y una cara posterior que tiene un patrón fibroso suave. Y acá les puedo mostrar un video que es una extracción de un video de un trasplante corneal, donde vemos que están separando la membrana de Descemet con la capa de Dua. Y podemos observar acá a la membrana de Descemet, acá en la parte superior, y en la parte inferior a la capa de Dua, y en la parte acá superior están quitando los remanentes de la capa de Dua para finalmente demostrar su existencia. Acá podemos observar, esta es una imagen de la publicación de la doctora Carmen Pérez Julca, que es médico staff de nuestro instituto, donde observamos acá en estas dos capas enrolladas, que vienen a ser el endotelio con la membrana de Descemet, y esta capa de acá, que lo señala las flechas negras, viene a ser la capa de Dua. Ahora, detallando cada capa, vamos a iniciar con el epitelio corneal, que tiene de 5 o 6 capas celulares. Entonces, acá observamos en una mayor magnificación, que es una imagen de la doctora Lelia Marroquín Loaiza, donde observamos que es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, y contiene 3 tipos de células. Las células superficiales que hemos visto en las primeras láminas, que tienen sus microvellosidades y su glucocáliz. Las células alares son de 3 a 4 células que están marcadas de naranja, y las células basales que observamos que tienen forma columnar. Entre célula basal y célula basal vamos a tener uniones llamadas desmosomas. Y entre la célula basal y la membrana basal del epitelio vamos a tener uniones llamadas hemidesmosomas, que tienen un ancho más o menos de 12 micrómetros. Existe una densidad de 6.000 células por milímetro cuadrado. En las células más superficiales tenemos
también células ocluyentes que nos da una unión fuerte y esto nos da la función de barrera del epitelio. Como nosotros sabemos, la córnea está entre dos medios líquidos. Un medio líquido anterior que viene a ser la película lagrimal y estas células ocluyentes van a evitar que la película lagrimal ingresen a la córnea. Y acá, ¿por qué hemos resaltado al hemidesmosoma? Cuando existe una injuria corneal que esté dañando a este hemidesmosoma, vamos a tener el síndrome de erosión recurrente, porque no se está reformando adecuadamente estos hemidesmosomas. Ahora vamos a ver cómo es que se da la descamación de las células corneales epiteliales. Nosotros vemos que a nivel limbar tenemos células madre, también llamadas células limbares. Y estas células limbares van a migrar de forma centrípeta. ¿Qué quiere decir? Que se van a dirigir hacia el centro 2 milímetros por día. Acá observamos cómo las células limbares van a dar a su progenie, que se llaman las células amplificadoras transitorias, y estas van a ir subiendo hasta la parte superficial de la córnea. Estas células madres pueden dar a su progenie o también a las células basales, y estas van a subir hacia la parte superficial del epitelio para posteriormente sufrir una involución, una descamación o una apoptosis. Este proceso de diferenciación dura de 7 a 14 días. A nivel del limbo también tenemos células de Langerhans. Estas células de Langerhans vienen a ser células presentadoras de antígeno, que cuando existe una injuria epitelial, estas van a migrar hacia el sitio de la lesión. Y esto llamamos la hipótesis XYZ, que quiere decir que existe una proliferación de las células limbares, una migración y una descamación, y tiene que haber un equilibrio entre las tres. Cabe mencionar que luego de una injuria corneal epitelial, minutos después va a ocurrir la migración de células, cuando es un defecto pequeño, pero cuando es un defecto muy grande puede ocurrir después de 4 a 5 horas, pero la proliferación celular va a iniciar 24 a 30 horas después. Ahora pasando a la capa de Bowman, que hemos visto que tiene un grosor de 8 a 14 micrómetros, y esta tiene fibrillas de colágeno que están dispersas de forma aleatoria. Esta viene a ser una condensación acelular, y por tener estas características, existe una injuria a nivel de la capa de Bowman, esta no va a generar. Y esta forma de condensación acelular y el empaquetamiento de las fibrillas de colágeno van a evitar la exposición de los queratocitos estromales a factores de crecimiento, como el factor de crecimiento transformante beta. Y esto lo podemos ver cuando se realiza una cirugía refractiva llamada PRK, donde en el caso que se lleve la capa de Bowman y el tejido estromal anterior, podemos tener una complicación llamada haze corneal, o también llamada la turbidez corneal. ¿Por qué? Porque esta capa no se va a regenerar y dos, porque se va a exponer los queratocitos al factor de crecimiento. Es por eso que luego empezaron a haber otras técnicas como la cirugía refractiva tipo LASIK, donde existe una creación de un flap corneal, como podemos observar aquí. Y en este caso va a existir una sección de la capa de Bowman, pero se va a retener. Es por eso que la complicación postoperatoria de haze corneal es rara. Ahora pasando al estroma corneal, aquí podemos observar que es evidente la capa de mayor grosor, que es el 20% del grosor corneal total. Y la disposición de fibrillas colágenas van a variar de acuerdo al tercio anterior
y a los 2/3 posteriores. Podemos observar aquí que los 2/3 posteriores, la disposición de las fibrillas de colágeno son de forma uniforme, ordenada, paralela, lo que nos va a ayudar a la transparencia corneal junto al diámetro muy estrecho que existe de las fibrillas de colágeno. En cambio, ese tercio anterior, que es de colágeno, se encuentran de forma oblicua, nos va a dar la mayor fuerza elástica. Entonces, si existe una cirugía refractiva que va a dañar este tercio anterior, puede producir un adelgazamiento, una debilidad de esta parte del sistema corneal, produciéndose una ectasia. Tenemos células estromales llamadas queratocitos, que acá lo podemos observar con una imagen de microscopía confocal, que están presentes de 2 del 5 a 10% del volumen. Y estos van a mantener la matriz extracelular porque son productores de fibrillas de colágeno. Y pasando a los 2/3 posteriores, además de ser ordenado, y esta parte va a ser menos compacta, pero esta característica nos va a permitir colocar anillos intraestromales de forma profunda para el tratamiento del queratocono, que viene a ser un tipo de ectasia, como podemos observar aquí en la animación. Con el estroma tenemos que está compuesto por colágeno y el más frecuente de todos es el tipo 1, que es el 70% del peso seco. Sin embargo, en estudios se han visto otros tipos de colágeno como el 6, el 7, el 12 y el 14. Y el tipo 3 solamente va a estar presente en el caso de cicatrización. El segundo componente más abundante son los proteoglicanos, que dan el 10% del peso seco. Estos nos dan la propiedad hidrófila y regulan la hidratación y las propiedades estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Que los proteoglicanos van a jalar agua y van a mantener la hidratación corneal. Pero como existe un equilibrio en la córnea, la bomba del endotelio va a eliminar el agua excesivo, manteniéndolo en una hidratación del 78%. Asimismo, en el estroma corneal tenemos una familia de metaloproteinasas de matriz que en una córnea sana encontramos la proenzima 2, que se unen al zinc, que estas van a degradar la matriz extracelular. Pero como existe también un equilibrio en el estroma, también vamos a tener los inhibidores de las proteinasas, que van a restringir el daño en el caso de la inflamación corneal, en la ulceración y en la cicatrización de heridas. Acá podemos observar una imagen esquemática versus una micrografía electrónica donde vemos que los queratocitos están entre las fibrillas de colágeno. Y acá al medio podemos observar la microscopía confocal, que ahora es el boom porque este tipo de examen nos permite ver de forma histológica cada capa de la córnea y también las células. Acá de verde podemos ver que está pintado la actina y de rojo encontramos una célula mieloide con un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Mencionar también que en el estroma anterior tenemos proteínas llamadas cristalinas, que vienen a ser el 25 al 30%, que su función es disminuir la retrodispersión de luz. Además, en el estroma tenemos la aldehído deshidrogenasa y la transketalasa, que estas vienen a ser del 40 al 50% de las proteínas solubles del estroma corneal. Estas tienen propiedades ópticas y protege contra radicales libres y el daño oxidativo. Quiere decir que va a absorber la radiación ultravioleta, pero va a absorber la radiación ultravioleta tipo B. Acá podemos observar de todas maneras existe un paso de las radiaciones
hacia el cristalino y la retina. Entonces, esta imagen nos permite decirle al paciente que tiene que usar gafas con protección ultravioleta, porque nosotros sabemos cuáles son los daños a nivel, por ejemplo, del cristalino, que puede producir catarata, y también puede haber daño a nivel de la retina. Pasando a la membrana de Descemet. La membrana de Descemet, que es una membrana especializada ácido periódico de Schiff positivo, que se compone de dos partes. Una zona estriada anterior que mide 4.6 micrómetros más menos 0.4 micrómetros, y esta zona se va a producir en la embriogénesis. Y tenemos una zona no estriada posterior de 11.8 micrómetros más menos 0.4 micrómetros, que esta zona de acá va a ser secretada toda la vida por el endotelio corneal. Es por eso que al inicio encontramos un grosor de 3 a 4 micrómetros y esta incrementa hasta 10 a 12 micrómetros. Los componentes de la membrana de Descemet son el colágeno tipo 4, la laminina, la fibronectina y el heparanzulato. Entonces, acá podemos observar lo que hemos hablado. En el niño, el grosor es de 3 a 4 micrómetros. Y en el adulto, incrementa de 10 a 12 micrómetros. La zona no estriada posterior incrementa 0,4 micrómetros por año. Y conforme va pasando el tiempo, pueden existir excrescencias. Tenemos una excrescencia central, se llama córnea gutae. Tenemos una excrescencia periférica, se llama Hassel-Henle. Pasando al endotelio corneal, tenemos que es una monocapa de células hexagonales que miden 20 micrómetros. Y acá podemos ver que con la microscopía confocal, la microscopía especular, la microscopía con fase contraste de luz, con histología, con una tinción de azul de tripán y alicerina, y con inmunohistoquímica, que todos tienen patrón de parecido a un panal de abejas. Y tenemos que mencionar que entre las células contamos con interdigitaciones como uniones tanto de hendidura como uniones estrechas. Esto le da la función de barrera porque en la parte posterior se encuentra el humor acuoso y estas uniones estrechas van a evitar que el humor acuoso ingrese en la córnea. Sin embargo, también tenemos uniones de hendidura que van a permitir un flujo de iones controlado para mantener una presión osmótica negativa. Acá tenemos unos datos importantes que tenemos que mencionar, que el conteo celular en el centro del endotelio corneal es de 2000 a 3000 por milímetros cuadrados y existe una pérdida por año de 0.6%. A los 15 años podemos tener 3400 células por milímetro cuadrado. En los 85 años, esta disminuye hasta 2300 células por milímetro cuadrados. Y para que tengamos una función adecuada, tiene que ir de 500 a 700 células por milímetro cuadrado. Entonces decimos, si estamos frente a un conteo celular menor de 500 células por milímetro cuadrado, la córnea se va a opacificar y va a disminuir la agudeza visual. Entonces, tenemos dos funciones del endotelio corneal. Una es de barrera, que va a evitar el paso del humor acuoso hacia la córnea, y dos es una función de bomba. Tenemos una bomba sodio-potasio ATPasa que va a jalar agua hacia afuera y va a llevar un estado de turgencia. De todas maneras, la córnea tiene un porcentaje de agua que es un 78% y tiene una vía de anhidrasa carbónica donde aquí va a actuar la droga de acetilsalamida. Entonces, nosotros tenemos dos formas para medir la función del endotelio corneal. Uno
es la paquimetría corneal, que viene a ser el grosor, que lo mide de forma indirecta, y la otra es mediante microscopía especular, donde podemos observar acá que las células son hexagonales y tiene bordes oscuros y un centro claro. Acá vemos un endotelio normal, y conforme va pasando el tiempo, como hemos visto, existe una pérdida de 0.6% por año. Y acá existe una pérdida de la densidad endotelial. Existen alteraciones cuando se altera el endotelio, llamados polimegatismo, que quiere decir un incremento del tamaño de la célula endotelial, o pleomorfismo, que es una variación de la forma del endotelio corneal, como podemos observar acá. Acá vamos a ver una imagen más esquemática para poder comprender esto. Entonces, hemos visto que las células endoteliales tienen una forma hexagonal, tienen sus 6 lados. Acá tenemos en verde las células endoteliales normales, pero cuando existe un polimegatismo, acá nos vamos al más, que existe un incremento del tamaño de la célula endotelial. O tenemos el pleomorfismo, donde vemos acá que tiene 3 números porque existe una variación de la forma de la célula endotelial. Y acá vemos la microscopía especular, donde vemos el polimegatismo y el pleomorfismo. ¿Y cómo es el metabolismo corneal? La glucosa tiene 3 vías. Una es el ciclo del ácido tricarboxílico, el otro es la glucólisis y por último el monofosfato hexosa, donde este último va a ser activo del 35 al 65% en el epitelio, el endotelio, pero en el endotelio va a ser más activo el ciclo del ácido tricarboxílico. Y cuando vamos a la glicólisis, esta tiene 2 vías. Si estamos frente a un medio aerobio, este va a pasar por la vía del ácido pirúvico, el ciclo de Krebs, y nos va a dar como resultado CO2 más agua. Pero si estamos frente a un medio anaerobio, va a incrementar el ácido láctico, como es el caso con el uso de los lentes de contacto, que va a evitar que el oxígeno del aire, como la vasculatura del párpado, ingrese hacia la córnea. Entonces vamos a entrar en un estado hipóxico, aumentando el lactato, produciendo una opacificación corneal. Entonces es importante mencionar a los pacientes que deben evitar quedarse dormidos con los lentes de contacto, tienen que hacer un buen uso de porque si esto ocurre repetidas veces, podemos llegar incluso a una fibrosis corneal. Ahora vamos a pasar al limbo. El limbo viene a ser la transición de la córnea con la esclera. Como podemos observar acá, las fibrillas de colágeno en la córnea se ven ordenadas, lo que le da la transparencia corneal. En cambio, en la esclera observamos que las fibrillas de colágeno están en una disposición aleatoria, forman un enmarañado que le da la opacidad. ¿Y por qué es importante el limbo? Esta va a regir por 3 grandes razones. 1 es la relación con el ángulo camerular. 2, porque sirve como reparo quirúrgico para incisiones de catarata o de glaucoma, porque es suministro de las células madre. Entonces, el limbo, que tiene un ancho de 1.5 a 2 milímetros, lo podemos dividir en un limbo anatómico y en un limbo quirúrgico. El limbo anatómico podemos ver que va a iniciar a 1 milímetro posterior de la capa de Bowman. Y el cambio del rayo de la curvatura de la córnea con la esclera va a formar un surco escleral externo e interno. El surco escleral externo va a corresponder a la cara anterior del arco limbar
y el surco escleral interno va a pertenecer a la cara posterior del arco limbar, que va a profundizar hacia el espolón escleral y va a albergar al canal de Schlemm y a la malla trabecular. El limbo quirúrgico se compone de dos zonas. Una zona gris azulada anterior y una zona blanca posterior. Entonces, la zona gris va a partir desde la terminación de la capa de Bowman hasta la línea de Schwalbe, que es la terminación de la membrana de Descemet. Y una zona blanca que va a ir desde la línea de Schwalbe hasta el espolón escleral. Entonces, acá podemos observar en esta imagen en 3D para poder comprender mejor el limbo quirúrgico, donde vemos la zona gris azulada anterior, que va desde la capa de Bowman hasta la línea de Schwalbe, y una zona blanca posterior, que va desde la línea de Schwalbe hasta el espolón escleral, que es subyacente al canal de Schlemm y la malla trabecular. Acá podemos observar a la zona anterior del limbo quirúrgico, que es una zona gris azulada, porque se puede observar así en el examen externo, que delante va a estar la malla trabecular y el canal de Schlemm. Y esto se va a ver de este color porque existe una dispersión de luz a través de la interfaz oblicua entre la córnea y la esclera. Esta imagen corresponde a un paciente que le está realizando una trabeculectomía con esclerostomía respectiva. Y ahora acá, ¿qué observamos? Observamos estrías ortogonales llamadas empalizadas de Vogt. Esto viene a ser el limbo. ¿Y qué van a hacer estas empalizadas de Vogt? Esto es el reservorio que va a proteger a las células madre contra agresiones ambientales o químicas, va a permitir las interacciones epitelio-mesenquimatosas y da acceso a las señales químicas de la red vascular. Ahora pasamos a la inervación corneal. La inervación corneal, que va a partir desde el nervio trigémino, que es el quinto par craneal, va a dar su primera rama, que es el nervio oftálmico. Este nervio oftálmico va a dar su nervio nasociliar y posteriormente sus nervios ciliares posteriores largos que van a inervar a la córnea. Acá podemos ver una imagen más esquemática para comprender que el nervio ciliar posterior largo que está acá rodeando el ojo se está dirigiendo hacia la superficie anterior, ramificándose a nivel de la córnea. Acá tenemos que mencionar que la sensibilidad de la córnea es 100 veces más que la conjuntiva, 500 veces más que la piel y contiene 7000 nociceptores por milímetro cuadrado. Entonces, acá observamos una disección en 3D, donde el nervio trigémino va a partir desde la protuberancia. Y acá observamos el ganglio de Gasser, o también llamado ganglio trigémino, donde da su nervio oftálmico que va a salir por la fisura orbitaria superior y va a dar 3 ramas. La primera rama, que es el nervio frontal, y estas a su vez van a dar 2 ramas. El nervio supratroclear y el supraorbitario, que van a inervar al párpado. Continuando tenemos el nervio lacrimal, que va a inervar a la glándula lagrimal y este va a recibir una rama comunicante del nervio cigomático. Continuando el recorrido, vemos el nervio nasociliar que va a salir por el anillo de Zinc y va a seguir el recorrido de la pared medial de la órbita. Este nervio nasociliar va a tener sus ramas, que son 2 nervios ciliares largos y sus nervios ciliares cortos con su ganglio ciliar. Entonces, acá, continuando con este recorrido del nervio nasociliar por toda la pared medial de la órbita,
va a dar otras ramas, que es la rama etmoidal anterior y la rama etmoidal posterior, como lo podemos observar acá. Y continuando va a dar ramas nasales que provienen del nervio nasociliar y posteriormente el nervio infratroqueal. Entonces, viendo de qué nos va a servir. Si nosotros tenemos a un paciente con un herpes zóster, si vemos que está afectado la punta de la nariz, ¿cómo llamamos a esto? Esto se llama el signo de Hutchinson, en el cual nos va a decir que si está afectado la punta de la nariz, va a haber una afectación del territorio del nervio nasociliar, por lo cual vamos a poder decir que tiene una afección a nivel del ojo. Esta es una imagen típica de la queratitis por herpes, que es una imagen de dendrita. Entonces, una vez que ingresan a la córnea estos nervios ciliares posteriores largos, van a ingresar como 70 o 80 ramas, pero van a perder su vaina de perineuro y su vaina de mielina a 1 a 2 milímetros de limbo. Entonces tenemos que el plexo subepitelial estromal ingresa al estroma y va a subir perforando a la capa de Bowman. Y este va a continuar ramificándose para dar el plexo subbasal. Y va a seguir un recorrido anterior, superficial, para dar las terminaciones intraepiteliales. Entonces, si nuevamente en una cirugía refractiva donde puede seccionar estos nervios, recordamos que la inervación corneal está relacionada con la producción de lágrima, podemos explicar en una complicación postoperatoria el síndrome de ojo seco. Y de manera de síntesis, la transparencia corneal se da por 4 eventos. Uno es porque la córnea es avascular. Y esto es gracias al factor soluble 1 de crecimiento endotelial vascular. Porque nosotros normalmente tenemos factor de crecimiento endotelial vascular, que este es angiogénico. Pero este receptor soluble tipo 1 que se une al VEG va a evitar la vascularización, contribuyendo a la transparencia corneal. 2. La disposición de las fibrillas de colágena que están de forma ordenada, uniformada, paralela, con diámetros muy estrechos, también ayudan a la transparencia. 3. Es la función de bomba del endotelio corneal porque va a... el agua que está dentro del estroma lo va a dirigir hacia el humor acuoso. Y 4 es la pérdida de las vainas de mielina y de perineuro cuando ingresan a la córnea. Entonces, las conclusiones de la charla son: 1. La córnea es un tejido avascular transparente que sirve como barrera mecánica y química para proteger los tejidos oculares internos, sirve como un medio transparente para el paso de la luz, la refracción de la luz, proporcionando 2/3 del poder. Las funciones de la película lagrimal son lubricar la superficie de la córnea y la conjuntiva, facilitar el intercambio de solutos, contribuye a la defensa antimicrobiana, sirve como medio para remover detritus y nos da una superficie óptica lisa. La transparencia corneal se da por la avascularidad, la disposición regular de las fibrillas de colágeno, el mecanismo de bomba por el endotelio corneal y la pérdida de la vaina de mielina en la inervación corneal. Y la importancia del limbo córneo-escleral rige por la relación del ángulo camerular, sirve como reparo quirúrgico y suministra las células madre. Muchas gracias. Esa era la charla que tenía preparado para el día de hoy. Bien, gracias Kimberly, excelente exposición. Muy buena en realidad, muy didáctica, bastante clara.
Y hasta el momento no hay preguntas en el chat. A ver si el doctor Chipana se encuentra con el micrófono. Ya está. Bueno, Ok. Sí, muchas gracias, doctora Kimberly. Sí, como creo que todos nos hemos dado cuenta, ha sido una revisión muy interesante, muy práctica y con aspectos muy puntuales respecto a lo que viene a ser la anatomía y fisiología de la córnea. Creo que en realidad la felicito. Nos ha tocado, creo que ha dejado bastantes cosas claras. Esperemos ya ahora responder las dudas que hay. Más bien, no sé si me permite, por favor, compartir mi pantalla también. Claro, doctor. A ver. Uy. Doctor Muro, no sé si me permite para poder compartir. Ya yo, segundo ratito, a ver, espérate para... Claro. Listo. Ok, gracias. Bueno, ya creo que, bueno, también mencionó la doctora, y bueno, ya también, digamos que es lo más, digamos, lo más actual, lo que más ahorita se está presentando últimamente, y donde también hay más dudas, es mucho es sobre la capa de DUA. Así que vamos a tocar un poco sobre esto. Como ya mencionó la doctora, en el año 2013, el doctor Harminden Dua, de la Universidad de Nottingham en Inglaterra, publicó, ¿no?, este artículo en el cual nos mencionaba la presencia de una nueva capa predesimética, ¿no?, como dice acá, redefiniendo la anatomía corneal, ¿no?, en el cual nos mencionaba justamente que, a nuestro tradicional modelo histológico de la córnea, se añadía una capa predesimética, ¿no? Como dice, junta a la capa de Desemet, ¿no? Este era, digamos, lo que nos proponía en este artículo. ¿Por qué? Bueno, en realidad todo esto viene ya desde el año 2002. En el año 2002 se publicó esto, la técnica, digamos, hizo pública la técnica Big Bubble, que estaba redirigida a la queratoplastía lamelar anterior profunda, o DALC, ¿no? Fue el doctor Muhammad Anwar quien nos publicó. ¿Y qué consistía esta técnica Big Bubble? Esta técnica Big Bubble consistía en que para poder separar las partes anteriores de la córnea, de la porción posterior, de las capas anteriores que son epitelio, Bowman y estroma, de las posteriores, que era el DSM y endotelio, proponía la inyección de como dice acá Big Bubble, de una burbuja de aire, ¿no? A través de esta burbuja, ¿no?, se lograba la separación de las capas anteriores y las capas posteriores. Esto era el fundamento de esta técnica de DALC que se dio en el 2002. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando se realizaba esta técnica, se formaban dos tipos de burbujas, una burbuja tipo 1 y una burbuja tipo 2. La burbuja tipo 1 que se formaba es, como vamos a ver acá, una burbuja que se forma, vemos acá, en este momento, se forma desde el centro, de manera, inicia en el centro y se va ampliando de manera hacia la periferia. Esta es la burbuja. Esta de acá la vamos a ver otra vez. Entonces, esa es la burbuja y se llama burbuja tipo 1 que inicia en el centro. Y también se daba otros casos que se formaba otro tipo de burbuja que se llamaba Big Bubble tipo 2, en el cual, como vemos acá, se inyectaba y acá está, acá la vamos a ver, esta de acá es, o sea, si prestamos atención otra vez, porque es un poquito difícil de ver, se forma de acá y acá está. Y comienza por acá y va desde la periferia hasta el centro, ¿no? Entonces se formaban dos tipos de burbujas. Bueno, podría ser un dato anecdótico de la formación, pero sin embargo se vio que cuando se formaba esta burbuja tipo 1, la parte posterior no tendía a la perforación, era una parte más estable. Mientras que cuando se formaba esta burbuja tipo 2, la parte posterior de la córnea que quedaba tendía más a la perforación, era más inestable, más débil, ¿no? Entonces se hizo esta observación. Ahora, entonces, según lo que decía esta técnica, cuando nosotros inyectábamos la burbuja de aire, separábamos el estroma, el Bowman y el epitelio de las capas posteriores del DSM y el endotelio, por un lado, ¿no? Se separaba, acá está. Este era, digamos, el modelo de clínico que se tenía en qué consistía esta técnica de Big Bubble, ¿no? Una separación del endotelio con su DSM de las capas anteriores. Esta era la Big Bubble. Ahora, si seguíamos este razonamiento, si nosotros
retirábamos el DSM y endotelio, pues la burbuja tenía que reventarse, destruirse, ¿no? Este aire tendría que escapar, ¿no? Siguiendo pues el razonamiento de esta técnica. Sin embargo, se vio lo siguiente. Se formó una burbuja, acá está la burbuja, esto es mirándolo ya desde el otro lado, este es un injerto, un botón corneal, corneoescleral, y se le ha inyectado una burbuja, en este caso fue una burbuja tipo 1, y lo estamos mirando desde atrás. Acá estamos mirando desde la capa, desde el lado endotelial, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Se va a proceder a retirar el endotelio con la Descemet, ¿no? Y acá está, es lo que vemos acá. Se está procediendo a retirar, acá está retirándose el endotelio con la Descemet, ¿no? ¿Y qué se dio con la sorpresa? Se retiró el endotelio con Descemet y la burbuja seguía formada. Entonces, acá, ahí viene la cuestión. O sea, si ya estábamos retirando el endotelio de Descemet y la burbuja estaba en el Descemet y el estroma, pues ya no tendría que haber burbuja. Esta tendría que haberse eliminado. Entonces, ¿qué era lo que retenía esta burbuja? ¿Por qué no se eliminaba? Hicieron el mismo experimento en el caso de la burbuja tipo 2, como vimos, ¿no? Entonces, acá esta es una burbuja tipo 2, acá está la burbuja tipo 2, y se le va a retirar el Descemet endotelio, ¿no? Acá se le está retirando y ¡plop! Ahí está. En este momento, se verá, acá está la burbuja, y vamos a ver en este momento cómo, ya. Acá van a ver que está la burbuja y van a ver cómo en el momento se va, ¿dónde está? Ya. Se van a ver cómo en el momento se va a reventar. Y ahí está, se reventó. Entonces, en este caso, se le reventó la burbuja. Ahí entonces ya no hay burbuja, se retiró. Ahora, en este caso, sí, ya cuando se retira el Descemet, ya no había burbuja. Como digamos que debería pasar siempre. Y es más, ya lo retiraron, ya no hay Descemet, ya no hay endotelio, en teoría solo debería quedar estroma, Bowman y epitelio, ¿no? Ya no se debería poder formar una burbuja, porque ya no hay en qué. Pero sin embargo, introdujeron aire y se formó la burbuja, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se pudo formar una burbuja si ya no había Descemet y endotelio? Y ahí viene la pregunta, y fue con estas observaciones que se llegó a la conclusión de que cuando se forma la tipo 1, la burbuja tipo 1, no solamente separa Descemet y endotelio, sino también había una tercera capa que estaba antes de estas. Esta fue la llamada capa predescemética, ¿no? O capa de Dua. Mientras que cuando se forma una burbuja tipo 2, únicamente, en este caso sí se separaba Descemet y endotelio. Esa era la diferencia. Entonces, con esos estudios se llegó a presentar pues la capa de predescemética o capa de Dua. Ya se les hicieron los estudios correspondientes, en este caso ya justamente que ya lo mencionó también la doctora, estas imágenes en los cuales a la microscopía se puede ver, ¿no? Acá, esta es la DM, es la capa de Descemet, y Dual Layer, la capa de Dua. Esta de acá corresponde a estas capas de colágeno que están unidas a lo que viene a ser la membrana de Descemet, ¿no? Vemos acá cómo se han separado. Esta es la membrana de Descemet, esto oscuro y esto más claro corresponde a esta capa de colágeno de la membrana, la capa de Dua. Y esto ya corresponde al estroma con unas burbujas de aire. Entonces, y esto con mayor aumento, acá vemos una célula endotelial, acá vemos la capa de Descemet, y acá vemos la capa de Dua o capa predescemética. Ya entonces ya se hicieron otro tipo de estudios, en este caso ya llegó lo que viene a ser posteriormente un OCT de ultra alta resolución, ¿no? Los de alta resolución todavía no llegaban a distinguir estas capas, y en estas imágenes de que se presentó en el ARBO de 2016, con imágenes de un OCT de ultra high resolution, se llega a evaluar justamente estas áreas de birefringencia que corresponden a primero la capa de endotelial, la capa descemética, y esta de acá, estos de acá puntitas, flechas rojas, que podemos ver, un ratito, a ver. Acá se van a ver como unas flechas rojas. Estas flechas rojas corresponden a queratocitos, ¿no? Y se vio que había una zona ausente de queratocitos de aproximadamente 10, 12 micras antes de la capa descemética, ¿no? Entonces, y a lo mismo vemos acá, las flechas rojas corresponden a los queratocitos, y luego se ve como que hay una zona libre de queratocitos que están antes de la área
de la membrana de Descemet, ¿no? Entonces, y esta área de acá, justamente vendría a corresponder a la capa predesimética. Entonces, ya bueno, se hizo un compilado. ¿Cuáles son las características de esta capa predesimética? Se llega a la conclusión que tiene un grosor de aproximadamente 5 a 20 micras, está compuesta de aproximadamente 5 a 11 lamelas compactas de colágeno. Algo muy importante, tiene un alto contenido de elastina, ¿no? Entonces, que lo hace una capa, como dice, más distinto, más elástica, se podría decir. Resiste más la tensión. Como dijimos, tiene ausencia de keratocitos, está compuesto de colágeno, principalmente tipo 1, también de tipo 6, es impermeable al aire, eso se ve justamente al momento de la formación de la capa de la gran burbuja, y tiene una alta presión de ruptura, puede aguantar hasta 700 milímetros de mercurio. Entonces, tiene una alta presión de ruptura, a diferencia de la Descemet, que no lo tiene tanto. Y esto justamente se debe a esta composición, ¿no? A este alto contenido de elastina, se vuelve muy elástica y esto nos permite que justamente esta alta resistencia al momento de realizar del DALC y luego, como vamos a ver acá, le voy a explicar cómo funciona, cómo actúa, por ejemplo, la capa predesimética de DAL. ¿Qué nos ganamos con este conocimiento? Acá tenemos, por ejemplo, una operación de DAL común, ¿no? Acá, entonces vemos acá que se va a inyectar el aire, y como vemos acá, vamos a ver acá otra vez, cómo se forma, ahí, y acá está, ¿vale? Cómo se comienza a formar la burbuja tipo 1, vimos, ¿no? Del centro para afuera, ¿no? Entonces, luego después, cuando ya se formó la burbuja tipo 1, es más, digamos que es más sencillo, se realiza el corte de las lamelas anteriores, ¿no? En 4, y luego se comienza a retirar, ¿no? Y luego ya se coloca. Entonces vimos acá que se lo hace de una manera más sencilla y se llega a un éxito. La formación de burbuja tipo 1 nos permite que esto de acá, esta parte posterior que está atrás, sea más resistente y no se vaya a romper al momento que nosotros realizamos pues, la extracción de la parte de las capas anteriores. Mientras, por ejemplo, en este caso en este DAC, se formó una burbuja tipo 2, vamos a ver otra vez nuevamente, vamos a ver, acá se ve, ahí se formó, en este caso, una burbuja tipo 2, porque nació acá y se fue hasta nació en la periferia. En este caso de acá, esto de acá la parte posterior es tan débil, que en este caso vamos a ver que únicamente estaba irrigando y ven cómo la burbuja se revienta. O sea, ya no tiene esa fuerza elástica que tenía cuando es una burbuja tipo 1 y esto tiene capa predesimética. Cuando únicamente es endotelio y Descemet, hasta únicamente la irrigación lo puede quebrar. Por eso es muy importante en el campo de DALC. Cuando tenemos burbuja tipo 1 tenemos alta tasa de éxito, mientras que la burbuja tipo 2 no hay esa tasa de éxito y pues probablemente tenga que ser convertido. Bueno, ya hay otras técnicas que se han desarrollado, pero bueno, eso no corresponde al punto de ahora. También la otra aplicación de la capa predesimética es cuando vamos a realizar una DALC FACO. En este caso, pues tenemos un paciente, por ejemplo, con una opacidad corneal y que no permite, y una catarata. Entonces, como dijimos, tiene una alta presión de ruptura. Mire, únicamente acá tenemos ya el Descemet con la capa predesimética, ¿no? Entonces, ya claro, entonces ahí te podemos realizar tranquilamente una cirugía de facoemulsificación, ¿no? Porque tenemos una presión muy alta de ruptura, no es tan elástica que nos va a permitir realizar, ¿no? Sin necesidad de haber colocado todavía el injerto. También en las keratoplastías posteriores, ¿no? Se creó justamente con el doctor Dua, con el doctor Amar Agarwal de la India, postularon ya en el año 2014 la técnica de PEDEC, en donde la lamela posterior, ya que normalmente se formaba, según la técnica ya sea de SAEC con estroma o de MEC solamente en endotelio y Descemet, entonces sacaron una técnica mixta que contenía endotelio, Descemet y capa predesimética, aprovechando la formación de la burbuja tipo 1 desde la parte posterior, entonces creando pues un injerto mucho más resistente, tenía la resistencia de una capa incluso con estroma, pero con las ventajas ópticas de un injerto muy delgado. Entonces era algo muy interesante. Y ahora otras aplicaciones que se han visto, que ya están yendo a lo teórico, ¿no? El último es que el doctor Dua el año pasado lo relacionó la presencia de esta capa predesimética con el experimento de Descemet, ¿no? Incluso está proponiendo una nueva clasificación
en desprendimiento de DSM tipo 1, tipo 2 o tipo 3, dependiendo ya sea a la presencia o no de la capa de DUA. Por ejemplo, acá vemos tipo 1, que tiene un desprendimiento con DSMET y DUA, este tipo 2 que únicamente tiene DSMET y endotelio, y el tipo 3 que es un tipo mixto, donde se ve acá el desprendimiento de DSMET, y acá arriba se ve la capa predesimética y el estroma, ¿no? Entonces vemos acá, ahí está el estroma, la capa de DUA predesimética y el endotelio con su DSMET, ¿no? Eso es una proposición, de una propuesta de lo que viene a ser la clasificación. Bueno, entonces, eso es lo que quisiera mencionar, digamos que es lo que tenemos ahora, hasta ahorita, el conocimiento de esta capa de DUA, y bueno, ya estamos con la doctora Sánchez, creo que después a ver lo que vienen a ser las dudas. Doctor Joseph, disculpe, hay una pregunta que se ha ido formulando mientras se realizaba su ponencia. Ujú. Pregunta el doctor David Martínez, bueno, felicitaciones en la presentación, y pregunta en qué medida la hiperglicemia afecta el poder refractivo de la córnea. Ujú. Doctora. Bueno, como he mencionado que existen trastornos metabólicos, yo he mencionado el trastorno metabólico por hipoxia, por los lentes de contacto, pero existe también un trastorno metabólico que es, en el caso de la hiperglicemia, que da una respuesta de estrés. Hablando específicamente del endotelio, se ha visto que en pacientes diabéticos va a disminuir la densidad celular endotelial, y existe un incremento tanto del pleomorfismo como el polimeratismo. Entonces, si ya está fallando el endotelio, y nosotros sabemos que tiene dos funciones principales, uno que es de barrera y el otro que es de bomba, entonces se puede llenar de líquido y opacificar la córnea, disminuyendo la agudeza visual. Efectivamente, ¿no? Si lo hablamos de los casos de los diabéticos, van a tener definitivamente un daño endotelial importante, incluso en algunos bancos de ojos, es una contraindicación relativa obtener un injerto de un paciente diabético, ¿no? Porque a veces la calidad de ese endotelio se ha visto que no es como con una persona que no es diabético, ¿no? Efectivamente. Ahora, si hablamos casos de hiperglicemia aguda, pues no es que ahorita haya una complicación de caso de hiperglicemia aguda con respecto a alteración de poder refractivo, que podría, ¿no? Más que todo es a nivel cristaliniano, efectivamente, pero, eh, pero a nivel crónico sí hay una mayor alteración. No sé, Jorge, ¿alguna otra cosa más? Bueno, no hay más preguntas, ¿no? Bueno, respecto de la pregunta de la diabetes, sí, bueno, no hay cambios corneales tan significativos, ¿no? Más que el daño al endotelio cuando es crónico. Si bien se altera, pues obviamente al tener más agua y la córnea retener el agua altera su forma, no es tanta la implicancia como el daño en el cristalino. Bueno, sí, ahorita la doctora Alvarado menciona la epitelopatía diabética. Bueno, efectivamente, la epitelopatía diabética va a causar una alteración ¿no? No va a permitir una adecuada adherencia del epitelio y también a su vez daños nerviosos, ¿no? El daño a nivel nervioso que va a ocasionar defectos epiteliales que muchas veces son persistentes, ¿no? Y especialmente se ven aquellos, por ejemplo, posoperados de vitrectomía, estos pacientes con retinopatía diabética y posoperados diabética. Sí, como te decía, y como dice el engrosamiento de la capa de meseta, justamente lo que mencionó la doctora Kimberly, que se produce justamente en el caso, son cambios crónicos que se producen por la diabetes, ¿no? Y bueno. No hay más preguntas, doctor. No sé, ¿alguna otra contribución? Podemos pasar a la resolución de preguntas que se A enviaron ver. al chat. Ok. Ya, bueno, para la resolución voy a pedir a mis compañeras para que puedan responder las preguntas.
A ver, voy leyendo yo la pregunta. El epitelio Ahora sí, lo corneal... que pasa es que tenía desactivado el... Ah, está desactivado. Sí, no, pero ahora sí ya pueden. Ah, ya. A ver. La pregunta Buenas 1. noches con todos. El epitelial contiene, pregunta 1, el epitelio corneal contiene todas las siguientes estructuras excepto la alternativa de células dendríticas del nevo melanocítico. Muy bien, como hemos podido observar en las imágenes, tenemos 3 tipos de células epiteliales, las superficiales, las celulares y basales, y también podríamos encontrar células de Langerhans. La pregunta 2. Todos. La pregunta 2. Todas las siguientes ocurren dentro de las primeras horas luego de una injuria corneal epitelial, excepto. La respuesta es la D, proliferación celular. Ya, como hemos podido ver en la parte de la descamación de las células epiteliales, luego de una injuria epitelial corneal, lo primero que ocurre es la migración y la propagación de las células minutos después si es un defecto pequeño y 4 horas después si el defecto es demasiado grande. Pero la proliferación celular ocurre 24 a 30 horas después. La siguiente pregunta. El endotelio corneal muestra todas las siguientes características, excepto la D. En la microscopía especular presenta bordes celulares claros, bien definidos y centros oscuros. Ya, muy bien. Como hemos podido observar en las imágenes de microscopía especular que les coloqué, incluso abajo les remarqué de rojo que los bordes celulares eran oscuros y el centro era... Si el endotelio tiene una monocapa de células, tiene sus uniones de hendidura y sus uniones fuertes, no tiene vellosidades, y el endotelio va a secretar continuamente membrana de DSM durante toda la vida. La última pregunta. Buenas noches. La última pregunta dice, de acuerdo a la regulación de fluidos por el endotelio corneal, se ve reforzada por todos los siguientes, excepto. La respuesta sería la alternativa C, función por canal de calcio. Sí, muy bien. Como hemos podido ver, las células del endotelio son células hexagonales. Tiene una función de barrera, pero sí va a permitir un flujo iónico para dar un gradiente osmótico. Y tiene 2 bombas. Una bomba sodio-potasio ATPase dependiente de temperatura y una vía anhidrasa carbónica. Por lo tanto, la C no está porque no tenemos el canal de calcio. Muy bien, esa es la resolución de las preguntas que fueron enviadas al chat. No sé si, Jorge, ¿algo más? ¿O alguien más quiere participar? Doctora, hay 2 preguntas más que se han formulado ahora. Una respecto del trasplante corneal. Mencionan en córneas trasplantadas qué alteraciones fisiológicas o metabólicas se pueden encontrar. Okay. Bueno, en lo que respira, en realidad, quizás hace unos años sería más fácil responder eso, pero ahora le preguntaríamos a la persona si nos dice qué tipo de trasplante corneal se refiere, porque ahora ya hay muchos tipos de trasplante corneal, ¿no? Con esta trasplantada, si hablamos, por ejemplo, no es lo mismo hablar de un trasplante endotelial, un trasplante de la malar anterior, ¿no? Un trasplante penetrante, ¿no? Supongo que se refiere a la penetrante, ¿no? Que es porque donde hay más alteraciones hay, ¿no? Sí, la penetrante Entonces, mencionó. ok, listo. Entonces, si hablamos de la queratoplastia penetrante, bueno, alteraciones fisiológicas. Bueno, en lo que quiera o no, en una córnea trasplantada, ya sea, donde haya compromiso endotelial, o sea, una penetrante o un trasplante lamelar posterior, va a haber una reducción notable de lo que viene a ser las células endoteliales, ¿no? Más, ¿no? Se va a ver, ¿no? Que a los 5 años incluso la reducción puede llegar a menos de 50%, algunos incluso llega hasta el 30%
de lo que tenía al inicio. Entonces, al tener un endotelio, digamos, se podría decir, más disminuido, pues hay que tener más cuidado, la bomba endotelial no va a ser la misma. A nivel, bueno, eso es a nivel endotelial, a nivel estromal, no va a haber una adecuada, nunca el penetrante nunca va a haber un adecuado sellamiento con lo que viene a ser a nivel estromal. O sea, el estroma del receptor y el estroma del donador, digamos que se van a acoplar, pero un verdadero acople no va a existir, ¿no? La inervación no va a ser la inervación nunca va a llegar a ser la misma. Entonces, ¿qué va a llevar a eso? Fisiológicamente va a ser menos inervado, va a tener mayor tendencia a lo que va a ser producción de ojo seco. La reparación epitelial un poco más, va a ser un poco distinta, porque no va a haber este acople, no va a haber borde anatómico, digamos, ideal, liso, que había antes. Ahora va a ser, digamos, más, va a ser desnivelado, ¿no? De todas maneras, la recuperación epitelial va a ser más complicada, no va a ser tan rápida como si fuera una córnea virgen, una córnea trasplantada. La inervación va a ser menor, la irrigación, la vascularización va también, va a haber una vascularización, pues ya sea por los puntos. Entonces todo eso, la vascularización, los puntos, la irregularidad, todo eso va a llevar a que haya una irregularidad corneal, un engrosamiento corneal. Esto va a hacer que muchas veces la claridad no sea la adecuada, especialmente cuando son córneas que han tenido inflamación previa, como una queratopatía bulosa, ¿no? En los que son queratoconos, quizás hay una mejor acople y no hay tantas alteraciones, pero, como le digo, si hablamos de QPPs, una córnea trasplantada no va a ser similar a una córnea virgen, ¿no? Mayor vascularización, procesos inflamatorios, mayor engrosamiento, la epitelización no va a ser distinta, la inervación nunca va a ser la misma, mayor tendencia a ojo seco, sin hablar, ¿no?, de las posibilidades de rechazo que pueden haber. Muchas gracias, doctor. Hay una última pregunta. Menciona el doctor Christopher, dice, ¿por qué al formar la burbuja por encima de la membrana de Dua, esta inicia en el centro, a diferencia de cuando se hace por debajo de la membrana, bueno, el DSM, supongo, que empieza pues en la periferia? Muy buena pregunta. Y efectivamente la misma pregunta se hizo el doctor Dua cuando hizo el experimento. ¿Y qué se llegó a la conclusión? Pues de que se evidenció que efectivamente la capa de Dua es impermeable al aire, como lo mencioné. Sin embargo, a nivel periférico, se vieron que contenía ciertas porosidades. No son muy grandes. En realidad miden 20 micras aproximadamente, si no me equivoco, 15, 20, 30 micras por ahí. O sea, son porosidades chicas, ¿no? Pero que quedan a periferia. Entonces se postuló que cuando se forma esta burbuja tipo 2, lo que pasa es que este aire se va a ir a la periferia, va a entrar por estas porosidades que están en la periferia y luego de ahí va a disecar, se va hacia abajo de la DSMED, ¿no? Entonces va a la periferia, entra por estas porosidades periféricas y luego ya va a disecar el DSMED y el endotelio, ¿no? Entonces por eso es que se viene la explicación de que por qué las burbujas tipo 2 que separan DSMED y endotelio nacen en la periferia. En cambio, en la capa de Dua, como ya es impermeable al aire, pues llega el aire y se para inmediatamente, ¿no? Porque desde el centro, porque ya no tiene que ser periferia. Ahí inmediatamente se acumula y separa la membrana de DSM de la capa de Dua del estroma. Gracias, doctor. No hay más preguntas, pero sí hay un aporte de la doctora Rosa Alvarado, que menciona que para las QPP, la diabetes no llega a ser una contraindicación para seleccionar donadores. Aunque llegan a tener un menor conteo, a pesar de eso, entran en los rangos adecuados, ¿no? Y por otro lado, dice que existe una dificultad técnica en la extracción de tejido en la preparación para la DMEC, ¿no? Se reporta, dice, hasta 5 veces mayor riesgo de pérdida en la extracción de tejido de un donador diabético versus un no diabético. Saludos y excelente charla. Exacto, buen punto. Por eso justamente es lo que mencionaba que era una contraindicación. Bueno, ya lo dio el punto la doctora Alvarado. O sea, es una contraindicación relativa. Lo que mencionaba una contraindicación relativa para algunos tipos de trasplante era justamente para eso.
para lo que viene a ser el DEMEC. Y en esos casos es donde nos va a ayudar mucho la técnica de PEDEC, ya que en la técnica del DEMEC se realiza un arranque, bueno, no es por ahorita para hablar de trasplantes, pero permite es, digamos, manual. Tiene que arrancar, y como hay las adherencias de cemento estromales en la diabetes, pues no va a permitir que se separen. Entonces, en estos casos, la burbuja de la PEDEC, por ejemplo, nos va a permitir la formación de unas lamelas estromales posteriores. Justamente es por eso es una contraindicación relativa en algunos tipos de trasplante, como dijo la doctora Alvarado, en lo que se refiere al DEMEC. Mientras tanto, ahora, para los casos de QPP también podría ser, ya que suelen tener un conteo más bajo que el normal, pero eso, bueno, depende, ¿no? Si ya sabemos, los criterios internacionales, si es más de 2000, si es para QPP, o si es más de 2500, puede ser un DSAEC o un PEDEC. O sea, no, tampoco es que nos limita para hacer una lamelar posterior. Si tiene más de 2500, ya sea diabético, podemos realizar una técnica de PEDEC o una técnica de DSAEC y lo podemos utilizar para un trasplante lamelar posterior. Listo, doctor, muchas gracias. No hay más preguntas, solamente felicitaciones. Ha estado excelente realmente la charla. Ahora, si me permite, para compartir el anuncio de la siguiente. El día de mañana tendremos nuevamente al doctor Felipe Torres y a la doctora Claudia Vera presentando el tema de emergencias, ¿no? Volviendo a óptica. No sé si el doctor Muro tiene algún comentario. Sí. ¿Algún comentario, verdad? ¿Algún participante? Nadie levantó la mano, no. No, aún no. Listo. Okay. Gracias, Kimberly, gracias, Joseph y Jorge. Excelente charla y bueno, las felicitaciones ahí en el chat son diversas. La verdad que han hecho un gran equipo hoy día y nos vemos mañana pues ya con la parte de emergencias. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctor Muro. Muchas gracias a todos. Hasta Gracias, luego. Kimberly. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Sánchez. Muy bueno. Gracias a todos.